La última vez estuvimos hablando de cómo podemos nosotros vivir la vida de Dios y cómo Dios vive de tal manera que Él desea compartir esa vida y que nosotros en esta vida actualmente podemos estar viviendo la vida de Dios. Nuestra decisión es importante, nuestra aceptación, porque Él quiere realmente y planeó que vivamos una vida en este mundo. También comencemos a participar de la vida que Dios vive. Pero cuando comenzamos a ahondar más en las Escrituras, siempre surge una pregunta que es muy importante, y cuando las personas comienzan a leer la Biblia, también desde un principio surge una pregunta importante de reflexión. ¿Conocemos realmente al Dios de la Biblia? ¿Conocemos a ese Dios omnipotente y poderoso del cual nos habla la Escritura? Generalmente cuando una persona comienza a leer la Biblia, llega un momento en que se encuentra con preguntas de reflexión acerca de Dios. Y muchas personas, la idea, el concepto que tienen acerca de Dios, lo podíamos más o menos resumir en la siguiente gráfica. Esta es la idea que muchos tienen de Dios. Un Dios duro, áspero, un Dios hasta cierto punto sanguinario, un Dios que siempre está enojado con los seres humanos. Y muchos de las personas tienen ese concepto acerca de Dios. Consideran que Dios es algo así como que está viendo a ver en qué momento aplasta a los seres humanos, en qué momento les infiere un castigo tremendo, así como esta gráfica, ¿verdad? Una mano poderosa aplastando fuertemente a aquellos que propiamente quizás no les sirven. Muchos, cuando comienzan a leer el Antiguo Testamento, comienzan a tener esta idea acerca de Dios. Muy diferente cuando leemos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a un Dios lleno de amor. Se describe a un Dios que propiamente nos ama en gran manera. Y las personas comenzamos a pensar, ¿es diferente el Dios que se nos describe en el Nuevo Testamento al Dios que se nos describe en el Antiguo Testamento? Muchos han llegado a la conclusión, algunas iglesias han llegado a la conclusión que el Dios del Antiguo Testamento es uno, ese Dios áspero, ese Dios poderoso pero enojón, ese Dios que quiere acabar con aquellos que no le adoran. Ese es el concepto que muchos tienen. Y el Nuevo Testamento, muchos dicen, este es un Dios diferente, porque es un Dios que perdona, es un Dios compasivo, es un Dios bondadoso, es un Dios que trata bien a los niños, que los ama, que dice, dejen venir a mí todos los niños, porque es de ellos el reino de los cielos. Entonces, parece ser que encontramos un problema cuando las personas, y principalmente personas nuevas, comienzan a leer el Antiguo Testamento, comienzan a encontrar historias que propiamente comienzan a distorsionan francamente el concepto, la idea que se tiene acerca de Dios. Yo aconsejaría a personas nuevas que tengan su Biblia que no empiecen a leer el Antiguo Testamento de inmediato, sino que comiencen a leer el Nuevo Testamento para, a través del Nuevo Testamento, sea como un lente
por el cual podamos ver hacia el Antiguo Testamento y comprender muchas cosas que se encuentran, historias en el Antiguo Testamento, y que a través del Nuevo Testamento podamos nosotros descubrir y definir claramente nuestro conocimiento y la idea que tenemos acerca de Dios. Comencemos con una historia muy conocida, Noé y el diluvio, del cual en muchas partes de la tierra los geólogos han encontrado los estratos del diluvio y han comprobado esta veracidad de que ocurrió este diluvio. Sin embargo, cuando las personas leen acerca de esta historia, en Génesis 6, verso 17, Dios dijo: yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir todo ser viviente en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Como que aquí estamos viendo a un Dios que se ensaña con la humanidad y va a exterminarla de tal manera que no haya en la tierra aliento de vida. ¿Qué diríamos de otra historia que leemos de Sodoma y de Gomorra? Génesis 19, 24 al 25. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Nuevamente aquí esta historia nos describe que Dios está destruyendo estas ciudades. Y la pregunta es, ¿estamos hablando del mismo Dios de amor del Nuevo Testamento? En relación de los pueblos de Canaán, la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto con verdaderos milagros y lo llevó finalmente a la tierra de Canaán, la tierra prometida, que estaba habitada por 7 pueblos o tribus diferentes. Deuteronomio 7, 1 y 2 nos dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Tienes que acabar totalmente con ellos, que no quede ninguno. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No hay allí un momento de piedad para todas estas tribus, para estos pueblos que estaban habitando la tierra de Canaán. Deuteronomio 20, 16 y 17. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, no dejarás nada dejarás con vida. Exterminarás del todo al Eteo, amorreos, cananeos, ferseos, heveos, jebuseos, como el Señor tu Dios te ha mandado. Los tienes que acabar, tienen que morir todos estos seres humanos que están habitando en las tierras de Canaán. Josué 6:21, otra historia. Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Era tan importante este mandato de parte de Dios que aún Dios ordenó que se matasen a todos los animales, bueyes, ovejas y asnos. Muchos dicen, hasta allá llega el resentimiento y la venganza de Dios. Estamos hablando de un Dios vengativo, que hasta ni siquiera los animales los perdona.
¿Qué diríamos del pueblo de Amalek? Otra historia del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25, 17 y 19. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Está hablando al pueblo de Israel. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. ¿Saben quiénes se rezagaban en el pueblo de Israel al avanzar? Los enfermos, los ancianos, los niños. Y los amalecitas atacaron, salieron a su encuentro, atacaron, mataron por la espalda a todos los que se encontraban rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodea la tierra que Él te da como herencia, ¿qué tienes que hacer? Borrará la memoria de Amalek, acabando a todos los amalecitas. No lo olvides. Mandato de parte de Dios para el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no perdonó a los amalecitas? Y sigue la pregunta, realmente pensando, este Dios que está dando estos mandatos al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿es el mismo Dios del cual estamos hablando en el Nuevo Testamento? Sí, Él sí. Comencemos hablando un poco acerca del diluvio. La historia en que Dios exterminó a casi toda la raza humana. Génesis 6:5. ¿Qué razón tuvo Dios para hacerlo? El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra. Era ya demasiada la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención que tenía el ser humano de los pensamientos de su corazón era malo, era perverso todo el tiempo. La humanidad se pervertió de tal manera, el pensamiento era siempre lo malo, lo perverso, lo corrompido en todo tiempo y para todos los seres humanos. De tal manera que el Señor vio que era demasiada la maldad que había en la humanidad. Segunda de Pedro 2:5 nos habla acerca también por qué Dios tuvo que castigar y matar por medio de un diluvio a toda aquella humanidad tan perversa. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Aquí no debemos de pasar por alto lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué fue Noé? Un predicador de justicia. Aquí encontramos que antes del diluvio, por aproximadamente 120 años, este predicador Noé pregonó la venida de este desastre, de este juicio que Dios estaba haciendo sobre la humanidad. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad se predicó? ¿Con qué finalidad se predica la gracia de Dios? El que se arrepienta, el que cambie, el que se acerque a Dios. Naturalmente, Dios no condenaría al justo junto con el impío. Así que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y a su familia. A Noé, que era un predicador de justicia, junto con otros 7, con su familia. Eran los únicos que estaban realmente obedeciendo, siguiendo a Dios, honrándole. Que no tenía la perversidad que tenían todos los demás que estaban poblando las naciones antiguas. Esto sucedió cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí vemos también que Dios extiende su gracia. Que Dios, antes de hacer un juicio de destrucción, antes de acabar con toda la humanidad, imagínense,
120 años Noé predicando, hablando de que propiamente se volvieran a Dios, que dejaran esa perversidad, esa corrupción que había en el ser humano, esos pensamientos que eran de continuo en todo tiempo para lo malo. Y no hubo eco. Aquí vemos que Dios da tiempo suficiente para extender su gracia. Pero cuando ese tiempo ya es demasiado, cuando el pecado es demasiado, cuando la perversidad es demasiado, entonces Dios decidió acabar y dar la vida de todos aquellos impíos de esa generación. ¿Qué diríamos de Sodoma y Gomorra? Génesis 13:13 y también capítulo 18, verso 20. Y los hombres de Sodoma eran, ¿cómo eran los hombres? Malvados en toda la extensión de la palabra, y cometían graves pecados contra el Señor. Abominaciones terribles estaban realizando en Sodoma y Gomorra y ciudades cercanas a estas dos ciudades. El clamor de Sodoma, el alboroto, todo lo que estaban haciendo de perversidad es grande, y su pecado era gravísimo, a tal grado que no había otra forma. ¿Y quién estaba allí? ¿Recuerdan quién estaba allí en medio de Sodoma y de Gomorra? Lot. ¿Creen ustedes que Lot no hablaría acerca de las personas, lo que podía suceder, que cambiaran su actitud, que cambiaran y dejaran de pecar? Segunda de Pedro 2, 6 y 7 nos habla también acerca de estas ciudades. Y condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. Poniéndolas de ejemplo, ¿para qué? Para los que habrían de vivir impíamente supieran que Dios no pasaría por alto gravísimos pecados de los seres humanos. Y libró al justo Lot, acosado por la repugnante conducta de los malvados. Imagínense cómo estaba el ambiente. Y no estamos hablando en aquella época de grandes ciudades, sino de pequeñas poblaciones donde todos estaban corrompidos. Y Lot era acosado con esas perversidades de aspecto sexual, que incluía todo tipo de perversidades. Y Dios estaba ahí con Lot. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué le dice a Abraham? Señor, ¿también vas a destruir al justo con los perversos? ¿Y qué le dice Dios? No, no lo haría. ¿Hay 50? Y Abraham, ustedes saben cómo fue regateando. No, Señor, a lo mejor no hay 50, pero ¿qué tal si hay 40? ¿Qué tal si faltan 15? ¿Qué tal si faltan? Hasta que llegó a lo mínimo. Señor, ¿y si hubiera 10? ¿Qué dijo Dios? Por esos 10 no destruiré esa ciudad. Hay esperanza por esos 10 que están ahí. Pero había 10. No había 10. ¿Recuerdan que llovió del cielo? Fuego y azufre. Un director de la NASA o co-director de la NASA ha podido especular sobre qué fue lo que pasó, que del cielo cayó fuego y azufre. Dos cosas. ¿Qué es lo que ocurrió? Y él ha descubierto, según sus estudios analíticos y científicos, y dice, lo que pudo haber ocurrido, que un cometa llegó y explotó con todos los pedazos aquí, ¿verdad? Y todo el contenido de ese cometa contiene azufre. Entonces llovió fuego y azufre. Y recuerdan ustedes que cuando iba huyendo Lot, sus hijas, ¿qué pasó con la mujer?
volteó, se quedó atrás. Que había en aquel. Y la Biblia dice que se convirtió en estatua de sal. La palabra malak, la palabra hebrea, no es precisamente sal de la que usted tiene en la mesa, sino que realmente significa polvo. Y este hombre de la NASA dice que esto pudo haber sucedido con todos los grumos y todas las fracciones del cometa tan calientes, convierte a una persona, la hace sencillamente polvo. Y si sencillamente, él dice, creo en la Biblia, que esa mujer se convirtió en polvo y se desbarató sencillamente, porque era, digamos, algo terrible. Y Dios les dijo, no volteen para atrás, no se queden atrás, adelante. Extendió Dios su gracia en ese momento. Dio tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando Dios pacientemente a que cambiara, que hubiera algo en Sodoma y en Gomorra? Y sin embargo pasó el tiempo y fue cada vez peor. ¿Qué diríamos de los pueblos de Canaán? Comenzando con Jericó, cuando el pueblo de Israel lo rodeó y fueron derribados los muros, y se ha comprobado que hubo un gran terremoto y los muros cayeron, y entonces ellos entraron a la ciudad y Dios les dijo, tienes que acabar con todos los que están ahí. Deuteronomio 18, 9 al 11. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones, porque Dios llegó el momento en que decidió pasar juicio y acabar con estas naciones usando al pueblo de Israel. ¿Qué hacían estas naciones? Tenían costumbres abominables estas naciones. Nadie de entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. Era costumbre en estas naciones, ante el dios Moloch, poner una gran pira, una hoguera, y echar niños de brazos, echarlos a que se quemaran vivos. Era muy común entre ellos, eran perversiones. Los rituales que hacían eran rituales de prostitución, de abominaciones y perversiones sexuales. Y todo esto proliferó en gran manera, de tal manera que eran ya una costumbre abominable la que había en estas naciones. Imagínense cuántas madres tenían que llevar a su hijo de brazo y arrojarlo al fuego y oír los gritos de su hijo que se estaba quemando. ¿Qué madres? Pero había que hacerlo, porque había que ofrecer el sacrificio vivo al dios Moloch, o a Baal, como algunos también lo llamaban. No practiques adivinación, brujería o hechicería. ¿Cuál es la razón? Porque esto está relacionado con demonios. Te vas a estar uniendo con demonios, y estas naciones están unidas. Su costumbre con demonios, se han asociado con demonios, han dado cabida a los demonios. Ni hagan tampoco conjuros, ni sirvan de medios espiritistas o consultar a los muertos. Costumbres totalmente abominables ante los ojos de Dios, donde se involucra contacto con demonios. Y eran las costumbres de los pueblos de Canaán. El Salmo 106, 36 a 38 nos dice: y sirvieron estas naciones a quienes, a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y era la costumbre, y era lo normal. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, de tal manera que esas costumbres, era tan grave la situación que había, no había ningún cambio, no había ningún amor hacia los hijos ni hacia las hijas, de tal manera que estaban totalmente pervertidos ante la idolatría y ante las perversiones sexuales que había en los rituales
religiosos de esa época. Entonces, ¿qué era mejor? Acabar de raíz con todas esas costumbres. Cuando entre, acaba con estas naciones, porque estarás acabando con todas esas costumbres que ellos no han cambiado. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida? 40 años. Dios esperando que pudiera haber un cambio también en estos pueblos, pero no lo hubo. Y llegó el momento del juicio de Dios. El juicio de Dios se tarda, pero siempre llega. ...400 años más tarde... de cuando entró el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, Dios le ordenó a Saúl, el rey de Israel, hacer algo. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y ataca a Amalek. ¿Recuerdan qué le dijo Dios? Cuando hayas entrado a la tierra prometida y hayas conquistado todo, acaba con los amalecitas. Pueblo guerrero y pervertido. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Acabó con mucho. Pero el rey y lo mejor que tenía y las vacas que tenía, y no, eso por qué, estaba muy bueno, no lo acabó. Y por eso todavía 400 años, imagínense el tiempo en que Dios ahora le dice a Saúl: acaba, ataca a Amalek, destrúyelo por completo. Todavía están ahí los amalecitas. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos, porque todos los habían involucrado en perversiones. Qué terrible cuando sabemos de una perversión sobre un bebé. ¿No llena de coraje saber que seres humanos denigran a tal grado al ser humano, y más aún inocente? Dios le da la orden a Saúl que vaya con el pueblo de Israel y que acabe finalmente con la orden que Dios le dio hace 400 años y que todavía ahí están. Y dijo Saúl a los quenitas, allí junto con los amalecitas estaba otra tribu, los quenitas. Y le dijo a los quenitas: váyanse, apártense, desciendan, salgan de entre los amalecitas para que yo no los destruya juntamente con ellos. ¿Está ahí mostrando Dios su misericordia, su gracia? Los quenitas no eran igual que los amalecitas. Y por eso Dios no va a destruir, Dios no va a hacer juicio contra aquellos que no están en esa perversidad y en ese estado gravísimo de pecado, que Dios espera tiempo para que la persona cambie. Siempre Dios es un Dios paciente, de tiempo. Espera que el hombre cambie, espera que el ser humano cambie, espera que haga buenas decisiones, es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Es paciente así de Dios. Hasta que llegue el momento que entonces Dios pasa juicio sobre aquella persona o sobre aquel pueblo. Porque ustedes, los quenitas, mostraron misericordia a todos los israelitas que subían de Egipto. Entonces los quenitas se apartaron de entre los amalecitas para que no fueran destruidos junto con este pueblo guerrero, que recuerdan que hizo, mató ancianos, enfermos, niños que quedaban atrás en la salida de Egipto, cuando iban saliendo de Egipto, entrando a la tierra prometida. El Antiguo Testamento tenemos que verlo así, con un lente apropiado, y el lente apropiado es el Nuevo Testamento. Concluimos cuando analizamos las historias del Antiguo Testamento acerca de cómo Dios destruyó a naciones, a la humanidad, a determinados pueblos. Dios declaraba juicio. Va a pasar esto para acabar con el pecado y la perversión al extremo. Llevado al extremo y a la culminación,
era lo mejor acabar con aquellas personas. Antes de sus juicios, ¿qué hacía Dios? Daba tiempo para que las personas procedieran al arrepentimiento. Siempre Dios nos da así. Si usted no quiere cambiar y usted es necio en algo, Dios va a esperar. Le da tiempo a que usted cambie. Me da tiempo a que yo cambie. Dios es paciente con usted, conmigo, con los seres humanos que cometen rebelión, con los seres humanos que cometen pecado, con ellos. Es paciente Dios. Tiene paciencia para aquellos seres humanos, esperando que haya un arrepentimiento. Luego después, todos tenían oportunidad de escapar. Todos tenían oportunidad de escapar si ellos proceden al arrepentimiento. ¿Qué sucedió con Nínive? ¿Recuerdan ustedes la historia de Nínive? ¿Cómo fue? Jonás predicó y ¿qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron, cambiaron, proclamaron ayuno, se acercaron a Dios. Hubo un verdadero cambio de mentalidad, de corazón. ¿Perdonó Dios a Nínive? Sí, la perdonó en aquella generación que procedió al arrepentimiento. Entonces, Dios siempre da oportunidad de escapar de un juicio duro que Él va a hacer. Y da tiempo a la persona para que reflexione, para que vea hacia dónde le puede llevar su comportamiento hacia un juicio de parte de Dios. Y finalmente, cuando ya ha pasado el tiempo suficiente que Dios determina que ha sido bastante, entonces viene el juicio de Dios sobre el pueblo, sobre la persona o como pasó sobre la humanidad. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos hablando también de un Dios de amor, de un Dios de gracia, que muchos a veces nomás ven una parte, pero no ven las razones que Dios tuvo por misericordia y por amor a estos seres humanos, acabar, exterminar, preferir la muerte para ellos. De otra manera, en el Antiguo Testamento no se hubieran escrito versículos como este que escribió Moisés en Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando el Señor, es muy importante saber que en el Antiguo Testamento tenemos que recorrer como cerca de 4,000 años atrás para situarnos en el medio que se desarrollaron estas historias y entonces poder comprender por qué Dios hizo lo que hizo. Pasando el Señor por delante de Moisés, proclamó: yo soy el Señor, yo soy fuerte, misericordioso, lleno de gracia, tardo para la ira, para sacudir a los seres humanos, y grande en misericordia y verdad. Esto es lo que se proclamaba en la época de Moisés. Este era el Dios del Antiguo Testamento, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Es una expresión donde dice que su amor es permanente, continuo, no se acaba, que perdona la iniquidad, que perdona la transgresión, que perdona el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. No deja Dios sin castigo al culpable. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no se extiende ese perdón hacia la iniquidad, la transgresión que Dios extiende por gracia, y lo rechaza la persona, y la persona se obstina en seguir su camino, entonces está diciendo Dios: no deja sin castigo al culpable. La disciplina tiene que venir de parte de Dios. Salmo 103 del 8 al 14 dice hablando de Dios, qué concepto tenía David en esa época en que él vivió y vio y sabía la historia del pueblo de Israel. Compasivo y clemente es el Señor, es lento para la ira y grande en misericordia, no nos reprende todo el tiempo.
Cuando usted hace algo malo, no está ahí Dios inmediatamente para castigarlo, para disciplinarlo. No nos reprende todo el tiempo, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados como merecemos. No nos trata jamás así. ¿Es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor. Sigamos leyendo. Ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su misericordia por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda, no olvida de que somos seres humanos, sujetos a la naturaleza humana, y no nos da conforme nosotros lo merecemos. Es compasivo, es paciente, espera para un cambio, haya un cambio, que nosotros aceptemos ese perdón de Él, aceptemos ese camino que Él nos muestra. Isaías 26, 9 al 10 nos dice algo el profeta Isaías, que nos da algo muy importante respecto de los juicios que Dios hace en la tierra. En la noche te decía mi alma, por la mañana mi espíritu te busca, pues cuando hay juicios tuyos en la tierra, cuando Dios proclama un juicio en la tierra, para hombre, para pueblo, para nación, para humanidad, los habitantes del mundo, ¿qué aprenden? Aprenden lo que es justicia, porque Dios también, además de ser amor, es un Dios justo. Y está diciendo que cuando Dios hace juicio sobre persona, nación, pueblo, lo que sea, es entonces cuando los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Y cuando Dios castigó a Sodoma y Gomorra, fue como ejemplo para los que continuaran viviendo, si querían vivir impíamente, tuvieran temor de que esto puede suceder, de que Dios es paciente hasta cierto tiempo, en que pasa juicio, en que pasa disciplina por beneficio y por amor a los seres humanos. Aunque el malvado se le tenga compasión, esto es lo que sucede muchas veces. Aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. ¿Ustedes creen que un terrorista, por más amor que le muestren ustedes, este terrorista va a cambiar? Hay personas que están pero empecinadas en sus ideas, en el terrorismo, en la política, en lo que sea, aún en la religión. Vean los del Islam lo que están haciendo. Están realmente ellos obsesionados. El malvado, aunque el malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. Y Dios entonces da tiempo, pero si no aprende, si se obsesiona, la obsesión, dice el libro de Samuel, es idolatría. La obsesión de un ser humano es idolatría ante Dios. En tierra de rectitud actúa con iniquidad. No importa el medio ambiente que sea muy bueno donde está una persona malvada, actúa con iniquidad y no reconoce la majestad de Dios. Sencillamente, ¿qué hacer con esa persona? Juan 14, 7 al 9. Jesucristo dijo: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Es decir, si ustedes me conocen a mí, desde ahora lo conocen. ¿A quién? A mi Padre, a ese Dios, y lo han visto. Felipe le dice: Señor, entonces muéstranos al Padre y nos basta. Eso será suficiente. Si a ese Dios
que no es Dios invisible, inaccesible, muéstralo. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, como yo vivo, así vive el Padre. Como yo amo, así ama el Padre. Como yo perdono y tengo misericordia y extiendo mi gracia, así es el Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:11 dice Jesucristo: créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Quiere decir que nosotros podemos ver a través de Jesucristo, saber cómo es Dios, ayer, hoy y en el futuro. No hay cambio. Y Jesucristo era todo Dios, era la imagen de la gloria de Dios. Así que es muy importante conocer Jesucristo. Jesucristo se conmovió ante la muerte de Lázaro. Llegó y cuando vio a las mujeres llorando, él comenzó a llorar también, a derramar lágrimas por el sufrimiento. Cristo, Dios, nos muestra que sufre con el ser humano cuando el ser humano sufre. Y ahí estaba María y estaba Marta llorando, y todos los judíos, sus amigos, llore y llore. Y nos dice allí el Evangelio de Lucas: y se conmovió Cristo y comenzó a llorar. Y todavía lo llevaron al sepulcro donde iba él a resucitar. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, y todavía allí se conmovió su espíritu en gran manera, y fue notorio a todos los demás, y decían: vean cuánto le amaba. Hermanos, ese mismo amor es el de Cristo. Cuando usted o yo sufrimos algo, sigue siendo el mismo amor. Él no cambia. Su amor es incondicional. En estos momentos de aflicción, de problema, nunca debemos de olvidar que Cristo también está sufriendo juntamente con nosotros y se conmueve. Y espera poder extender de alguna manera su gracia hacia nosotros, que le tememos y que le reverenciamos. Siempre que veamos y leamos el Antiguo Testamento, tenemos que tomar el lente del Nuevo Testamento, la vida de Jesucristo, Dios mostrándose como es. Fue necesario que Jesucristo encarnara como un ser humano, y su misión era mostrarnos a quién, al Padre, que le conociéramos como es, porque se distorsionaba la imagen del Padre, de Dios. Entonces fue necesario también, y fue una de las misiones principales que trajo Jesucristo, mostrar al Padre. Y como dice Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el Dios Padre, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Y ellos son igual, ellos tienen la vida igual. Como estudiábamos en el mensaje pasado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma vida, llena de amor, llena de paz, llena de gozo, llena de tolerancia, llena de paciencia. Esa es la vida de Dios. Y si nosotros estamos caminando cerca de Dios, podemos participar de esa misma vida. Y podemos ver a través de la vida de Jesucristo que Dios desde la antigüedad ha sido amoroso, y por amor destruyó a todas aquellas personas perversas que no cambiaron durante todo el tiempo que Dios les dio. Y esto es como un ejemplo para los que quieran seguir ese mismo camino. Así que yo espero que esto nos ayude a conocer más a Dios y a verlo a través del Nuevo Testamento, ver el Antiguo Testamento y el concepto, todo como Jesucristo vivió. Esa es la base para poder saber, conocer al Dios también que actuó, y Él mismo estuvo actuando en la antigüedad con el pueblo de Israel. Dios quiera que todos nosotros verdaderamente aprendamos que Dios es muy paciente,
pero esa paciencia no es eterna. Llegará un momento que nos da tiempo suficiente para cambiar, como les dio a aquellos que fueron exterminados en el diluvio, los de Sodoma y de Gomorra, los del pueblo de Canaán. Siempre Dios da tiempo, paciencia, esperando que todos procedamos a un cambio, aceptando la vida que Él nos ofrece. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre Santo y bueno, queremos agradecerte la vida, la salud, tu protección divina, el saber, Señor, que siempre, Señor, tu mano bienhechora, llena de amor, está sobre nosotros. El conocer que eres grande en misericordia, que eres muy tardo, te tardas bastante para la ira, para reprendernos, para disciplinarnos. Tardas tú bastante, Señor, porque nos amas y quieres, Señor, que procedamos nosotros a aceptar tus caminos. Ayúdanos, bendito Señor, a hacer esos cambios. Permite que tu Espíritu Divino trabaje en nosotros de tal manera que puedas tú, Señor, hacer esos cambios en nuestra vida que no queremos a veces hacer. Permite, Padre Santo, que no seamos obstinados, porque la obstinación es sinónimo de idolatría. Permite, Padre Santo, que podamos ser dóciles, mansos, para que tú nos guíes, nos conduzcas por el camino apropiado, teniendo, Señor, tanta paciencia para nosotros, porque no nos das conforme nosotros lo merecemos, nuestras maldades y nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad, y que nunca cambias, y que lo mismo es, como fuiste ayer, lo es hoy, y lo serás por toda la eternidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia tan grande que extiendes para con nosotros, y tu paciencia, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros, para ir trabajando, transformándonos a través de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos aún en esta vida comenzar a disfrutar de la vida que tú vives, como tú vives. Señor, ayúdanos verdaderamente en esta transformación. Permite que seamos dóciles como un barro en manos del alfarero, que pueda, Señor, dar la forma que tú quieras a nuestra vida y hacer los cambios necesarios en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que tú estés morando en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por haber estudiado tu palabra. Permite que la atesoremos y la pongamos por obra y la vivamos y tengamos la experiencia de vivirla cada día en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.